Hola gente, en este vídeo voy a ampliar la altura de impresión de mi Ender 3 versión 2. Y es que, como comenté en mi anterior vídeo, llevaba ya un tiempo queriendo hacer esto, ya que cuando puse el doble eje Z reduje el tamaño de impresión, ya que el extrusor choca ahora con el rodamiento de la correa para el doble eje Z. Realmente me parecía mucho más interesante hacer la impresora más ancha, ya que es más probable que necesitemos más anchura que altura. Pero esto ya requiere muchas modificaciones y sobre todo una inversión mucho mayor. En cambio, hacer la impresora más alta, en principio solo requiere dos perfiles de aluminio y posiblemente las varillas también, es decir, el tornillo. Pero por si algo fallaba, es decir, por si el motor no tenía fuerza para mover esto o algo así, pedí otro para poner doble motor en el eje Z en caso de necesitarlo. Pero esto lo dejaría como última opción. Mi idea fue que mientras esperaba el pedido, aprovechar para imprimir dos capas de color y aprender a usar curas más profundamente, ya que esto es una asignatura a medias, casi desde que empecé con esto de la impresora, ya que como siempre estoy imprimiendo sin parar, nunca dejo tiempo para investigación, por así decirlo. Y es que no sé cómo lo hago, pero todos los días encuentro algo que imprimir que me entretiene o que no me deja toquetear y probar con la impresora porque estoy imprimiendo algo. Y por ejemplo, esta semana pasada se me ocurrió cómo calentar el agua de la piscina de manera gratuita. Y es que como muchos sabréis, vivo en Inglaterra. Los veranos aquí no es que sean fríos, pero tampoco son como en el sur de España. Además, la diferencia más importante es que la temperatura cae mucho durante la noche, con lo cual la piscina al día siguiente necesita muchas horas de sol para recuperarse. Entonces pensé en conectar unos tubos coarrugados negros a la bomba de la piscina y poner esto en pleno sol. De esta manera podremos incrementar unos grados el agua de la piscina, pero para ello tenía que invertir en estos tubos y además luego tenía un tiesto durante los otros 10 meses del año. Con lo cual se me ocurrió adaptarle a la bomba de la piscina la manguera del jardín para hacer la misma idea. Por cierto, si queréis imprimir una pieza que lleve presión, tendréis que imprimirla a una densidad del 100%, ya que después de imprimir las piezas necesarias me di cuenta de que el agua se filtraba, ya que la pieza no estaba completamente sellada. Bueno, y volviendo al vídeo, pues la instalación de estas barras de aluminio es bastante sencilla. Por cierto, si estáis interesados en hacer esto, tendréis que buscar estas barras como perfiles de aluminios V2040, con el zócalo en V. Y la longitud de esta dependerá de vuestras necesidades. Yo las pedí de 600 milímetros, ya que es casi la altura máxima aceptable del habitáculo que hice hace unos meses. Como siempre os dejaré los links en la descripción. También mencionar que podéis encontrar esto como Ender Extender o como un lote de ampliación para tu impresora. O por el contrario, hacer como yo hice y comprar simplemente el material que necesitas. Esto es más barato, aunque también salen imprevistos como podréis ver a continuación. El gran problema de los lotes que fui viendo es que no te aclaraban qué medidas tiene el perfil de aluminio, es decir, siempre te ponen que ganas 100 milímetros de impresión o cosas así. Después de preguntar a varios vendedores y no quedarme claro, decidí irme a la opción segura y barata, y esta fue comprar el perfil a la altura que yo necesitaba, ya que es que no me salía rentable cambiar todo esto para ganar 80 milímetros menos, puesto que como dije antes siempre perderíamos unos 20 milímetros del rodamiento de la correa del doble eje Z. Así que teniendo ya una idea de por qué compré esto, vayamos a la instalación. Lo primero que hice fue desconectarlo todo. Una vez hecho esto, me llevé la impresora fuera del habitáculo para poder trabajar con ella más cómodamente. Y una vez que la tenía sobre la mesa, ya empecé a desmontar la estructura de la impresora. Empecé aflojando los tornillos de los perfiles verticales, pero lo primero que tendréis que quitar serán las correas que mantienen el eje Z sujeto. Yo quité las ruedas o engranajes que se unían a los tornillos del eje Z, puesto que pondremos posteriormente unos tornillos más largos, con lo cual ya con esto mataba dos pájaros de un tiro. Después de esto, ya sí quité el perfil superior que mantenía sujetos los dos perfiles verticales. Acto seguido, quité el tornillo derecho y a continuación el tornillo izquierdo. Para quitar este último, tenemos que desatornillar la abrazadera que lo mantiene sujeto al motor. Ahora, simplemente sacamos el carro de extrusor y Joten, quitamos el motor del eje Z, que se encuentra atornillado al perfil vertical izquierdo, y en caso de tener algo más, pues podemos quitarlo también. En mi caso tenía aquí el antiguo fin de carrera del eje Z, pero como puse el sensor de autocalibrado, este estaba desactivado, con lo cual
Quitarlo no influía en nada, porque no lo iba a necesitar, pero lo quité para no dejarlo en los perfiles de aluminio. De esta manera podía almacenar esto mejor y además evitar dañar este sensor, puesto que me podía valer para cualquier otro eje. Una vez teníamos los perfiles verticales limpios de objetos, me fui a la parte inferior de la máquina para desmontar estos. Simplemente tenemos que quitar estos dos tornillos. Al quitar el primer perfil, me di cuenta del primer problema, y es que al comprar perfiles cortados a medida, estos no vienen preparados para colocarlos ahí, es decir, nadie le había hecho la rosca para los tornillos. Esto para mí no fue un gran problema, porque por suerte contaba con la herramienta para hacer la rosca del perfil. Esta herramienta es bastante barata y podréis encontrarla en cualquier ferretería o incluso en el Lidl la he visto yo por unos pocos euros. Pero obviamente es un problema que hay que tener en cuenta, ya que si no disponéis de esta herramienta, hacer el trabajo se hará prácticamente imposible. Otra cosa aún más barata y sencilla que el proceso que hice aquí es usar solo la broca o boca, es decir, si compráis solo la boca y la ponéis a un taladro o atornillador, os ahorraréis comprar toda la herramienta y el trabajo será mucho más sencillo, ya que no tendréis que hacer ningún esfuerzo al hacer la rosca, aunque eso sí, si no tenéis mucha experiencia en trabajos como este, quizás es mejor hacerlo a mano, ya que el problema del atornillador eléctrico es que es más fácil desviarte y hacer que la rosca no esté recta. Esto puede generar un problema, sobre todo en esta instalación, ya que en la impresora 3D queremos tener un acabado lo más preciso posible. También comentar que si usamos algún lubricante para ayudar a hacer la rosca, el trabajo será más fino y sobre todo menos costoso, ya que por lo general está bastante duro. En mi caso, como podéis ver, yo usé BD40. Y una vez que tenía los 4 orificios del primer perfil, era el momento de probar cómo quedaría este en la impresora. Para ello, limpié los restos de virutas de las roscas y coloqué el perfil con los tornillos originales que teníamos previamente en el perfil corto. Estos tornillos entraron perfectamente. Lo apreté bastante para comprobar que tenían buena sujeción y que el perfil estaba recto, ya que si el corte no era a escuadra, seguramente el perfil tendería a irse a un lado u a otro, pero aparentemente todo estaba bien. Ahora era el turno del segundo perfil. Como podréis imaginar, el proceso fue exactamente el mismo. Quité el perfil original, hice las roscas del nuevo perfil de aluminio y lo coloqué en la impresora. Por cierto, cuando terminé esto, no dejé los perfiles apretados del todo. De hecho, el primer perfil que había apretado anteriormente lo aflojé para de esta manera dejar un poco de juego antes de fijar todo. Después de esto, era el momento de colocar el carro de extrusor y Joten. Para ello, tuve que soltar los cables que tenía sujetos a la base de la impresora, ya que ahora estos cables se quedaban algo cortos. En mi caso no hubo problema, puesto que estos cables están ya sueltos. En caso de que tengáis aún la impresora con la circuitería debajo de esta, entonces sí tendréis que jugar un poco con los cables y muy probablemente tengáis que extender estos. Una vez que el carro iba perfecto, entonces decidí poner el motor para el eje Z. Había impreso diferentes cogidas para el motor, pero finalmente decidí dejar la original. Y es que no estoy muy a favor de poner piezas impresas en la impresora, o al menos piezas que estén cerca de una fuente de calor como el Joten, o piezas que requieran mucha fuerza mecánica como el agarre del motor del eje Z. Y esto es porque al estar la impresora dentro de un habitáculo, la temperatura ambiente dentro de esta llega a rozar los 40 grados en algunos momentos. Esto puede hacer que las piezas se ablanden, con lo cual si es una pieza decorativa quizá no se vea afectada, pero si esta tiene algún tipo de empuje o fuerza mecánica, esta hará que finalmente acabe por deformarse. Y esto es uno de los principales motivos por lo que aún sigo manteniendo la cubierta del Joten original y no he colocado el famoso Satsana. Bueno, y volviendo al motor del eje Z, como podéis ver, quité los tornillos del sensor de final de carrera del eje Z, ya que como este no lo íbamos a usar, usé sus tuercas para ajustar el motor al perfil de aluminio. Y os preguntaréis que por qué hice esto. Pues en el perfil original de la impresora había 2 orificios en los que unos tornillos entraban. Esto seguramente sería mucho mejor porque evitamos que el motor cabecee si el tornillo se suelta un poco. Pero como no quería hacer orificios en el perfil por el momento, pues usé esta solución que parece que podía dar un buen resultado si mantenemos estos tornillos bien apretados.
Después de esto era el momento de poner el carro y los nuevos tornillos que harían mover este. Entonces empecé a pensar en las tuercas antirretrocesos que compré hace ya un tiempo, ya que estos tornillos que compré ya venían con sus propias tuercas y estas iban muy finas. Entonces desmonté las tuercas que tenía en el carro para poder comparar la diferencia con los otros tipos de tuercas. Sin duda la tuerca que mejor corría por el tornillo es la que traía la varilla, pero la tuerca antirretroceso no iba mal del todo y teníamos ese sistema que me daba curiosidad de probar. De todas formas, este sistema creo que es mejor para tenerlo solo en un motor y sin un sistema de doble eje Z, o para tener dos motores, ya que realmente el sistema de doble eje Z mediante correa hace que las dos varillas o tornillos se muevan de forma simultánea o síncrona, con lo cual creo que este sistema no tiene mucho sentido aquí. Y es que tampoco entiendo 100% el funcionamiento de esto, pero creo que lo que hace, como su nombre indica, es evitar que el carro baje un poco. Seguramente os ha pasado que al empezar a imprimir pega como un tironcito. Esto me pasaba algunas veces cuando solo tenía un eje, pero desde que tengo los dos ejes sincronizados por la correa, esto va perfecto. Y esto es otro de los motivos por los que no quiero poner dos motores en el eje Z. Así que después de darle unas pocas de vueltas, decidí usar las tuercas antirretrocesos para probar qué tal me iba. Entonces coloqué estas tuercas en el carro y empecé colocando el tornillo que iba al lado del motor del eje Z. Una vez colocado este tornillo, ajusté la abrazadera que agarra este tornillo al motor. Después de esto, puse el perfil superior de la impresora, que es el que tienen los rodamientos para colocar la correa a los tornillos del eje Z. Y entonces un gran problema llegó aquí. El tornillo era demasiado corto. Y es que yo compré los perfiles de aluminio de 600 milímetros y las varillas de 550, ya que yo no quería que estas varillas sobresalieran mucho más de la impresora, con lo cual la idea era que si quedaban algo cortas, movía los rodamientos un poco hacia abajo, pero, sorpresa de mí, la distancia entre los tornillos de los rodamientos era muy lejana. Es decir, que estos rodamientos, o más bien las escuadras, te permitían ser colocadas en el perfil superior, pero no en los perfiles verticales. Una opción sería imprimir estas escuadras que permitieran colocarla en el perfil vertical o comprar una varilla más larga. Pero ninguna de estas opciones satisfacía mi necesidad de dejar la impresora acabada. Así que la solución alternativa fue mover el motor del eje Z un poco hacia arriba, lo máximo que me permitiera el carro del Joten, ya que si subía demasiado este motor, el carro chocaría con el motor. Aún así, a pesar de haber subido el motor del eje Z lo máximo permitido, la varilla seguía siendo demasiado corta, ya que, aunque ahora podía atornillar la rueda en la cual iría la correa, esta quedaba muy apretada contra el rodamiento, haciendo que el movimiento del motor fuera muy forzado. Así que la última opción que tenía era subir un poco la varilla soltando esta de la abrazadera que sujeta el motor. Antes de esto apreté los perfiles verticales, ya que casi me olvido de esto. Y entonces me fui nuevamente al engranaje de la correa y viendo que era imposible subir este más, decidí, como dije antes, levantar la varilla soltando un poco el engranaje que tenía el motor del eje. Para no sacar aún más la varilla, entonces lo que hice fue sacar también un poco del rotor. Al acabar con esto, apreté con fuerza la abrazadera y, como podéis ver, ahora sí había varilla suficiente para colocar el engranaje de la correa de manera correcta. Obviamente esto no es lo más recomendable, pero al menos quedaba solucionado por el momento este tema. La solución podría ser comprar una varilla más larga o quizá comprar una abrazadera al motor más larga. Sea como fuere, yo quedé bastante satisfecho, ya que pasé de no tener impresora por un tiempo a dejar esto solucionado. Y luego seguí un proceso parecido para la segunda varilla. En este caso el proceso era mucho más sencillo, además ahí no habría problema de longitud, ya que en este caso no contamos con ningún motor. Aunque como dije antes lo pedí en AliExpress por si las moscas y bueno, siempre lo tengo de repuesto o en caso de que haga el carro más largo. Bueno, y como veis es simplemente meter la varilla y ajustar la tuerca de la correa en la parte superior. Después de esto me di cuenta que el carro tenía demasiada holgura. Afortunadamente, esto no era un gran problema, ya que el doble eje Z ayuda a que ambos lados se muevan de manera simultánea, pero obviamente esto no es lo idóneo, y lo raro es que no conseguía dejar esto sin holgura, es decir, conseguí que estuviera mejor, pero no completamente sólido.
Al final conseguí dejarlo más o menos ajustado ajustando el primer perfil del motor y luego el otro. Así que una vez que estaba más o menos contento con esto, coloqué nuevamente la correa que sincronizaba el movimiento de las varillas y ya teníamos la impresora acabada. Este trabajo me tomó algo así como 1 hora y media, pero podría haber sido mucho más rápido si no hubiese tenido estos problemas con las medidas o si hubiese comprado un kit. De todas formas, siempre que te pones a hacer algo ocurren inconvenientes que hay que resolver sobre la marcha. Por cierto, la cama de la impresora daba bastante pena, llevaba sin limpiar esta por lo menos ya 2 meses. Así que como tenía que calibrar la impresora de nuevo, decidí que era una buena oportunidad para lavar esta. Después de 5 minutos frotando con jabón de las manos, parecía que la grasa que tenía no quería salir. Entonces decidí usar pasta de dientes y un cepillo de uñas. Con unas pocas pasadas, el cristal quedó como nuevo. Quizás sea una chapuza o uséis algún producto especial para esto, pero yo desde luego os aconsejo que lo probéis, ya que me sorprendió su resultado, y es que hay mucha gente que siempre pregunta cómo limpiar la cama. Bueno, y volviendo a la instalación, pues después de limpiar esto, calibré la cama y el offset y me puse a imprimir cosas que tenía en la nube de Creality. Y sí, lo lógico sería modificar los valores de la impresión para poder imprimir objetos más grandes y probar a imprimir algo inmenso. Pero como ya era tarde y tenía cosas que quería imprimir y no tenía tiempo para hacer nada más, me pareció buena idea dejar la impresora funcionando y así comprobar que la instalación fue un éxito. Y en principio fue bastante bien. Después de imprimir varios objetos, modifiqué el tamaño máximo de impresión en cura, es decir, seleccioné mi impresora, pinché sobre administrar impresora, ajustes de la máquina, y en esta ventana tenemos la opción de agrandar el espacio de impresión para dejarte segmentar objetos más grandes que lo que viene preestablecido de fábrica por esta impresora. Después de hacer esto e intentar imprimir una maceta desde la Creality Box, en esta aplicación me salía un mensaje diciendo que el objeto sobrepasaba los límites de impresión. Entonces pensé que el problema sería en el Marlin, es decir, en el firmware de la impresora, ya que esta limitaba la impresión de cualquier objeto que sobrepase el límite establecido en su configuración. Con lo cual ahora tenía que modificar el Marlin. Esto realmente me preocupaba, ya que yo estaba usando un firmware ya compilado, es decir, un firmware que me descargué de Hires. Ya he hablado de este firmware en otros vídeos, y es que yo no quería perder las ventajas que tenía de este firmware, como por ejemplo las opciones de calibrado, que te brindan unas grandes ventajas a la hora de tener que configurar esto. Pero esto al final fue mucho más fácil de lo que yo en un primer momento pensé. Así que os explicaré el proceso que llevé a cabo por si estáis interesados en hacer algo similar o simplemente queréis cambiar algo en el código. Iré mencionando rápidamente las cosas que necesitaréis, ya que esto lo expliqué anteriormente en el vídeo del sensor de filamento. Y de todas formas, si tenéis algún problema, dejadme un mensaje en los comentarios y os intentaré ayudar en lo que pueda. Dicho esto, lo primero que necesitaréis será el programa de Visual Studio Code. Este programa lo podéis encontrar en su página web de manera gratuita o simplemente podéis ir a Microsoft Store y descargarlo de ahí. Una vez instalado, os vais a las extensiones dentro de este programa e instaláis Platform.io. Para que este funcione, probablemente tendréis que reiniciar el programa de Visual Studio. Después de esto, vais al navegador y descargáis el Marlin. Esto ya dependerá de vuestros gustos descargar uno u otro. Como yo he dicho antes, yo quería intentar tener el mismo firmware que estaba usando anteriormente. En la página de GitHub encontraréis prácticamente todas las versiones que podréis necesitar. De hecho, también podéis descargar desde aquí la versión original sin modificaciones. Una vez que estaba en el perfil de Hires, que es el creador del firmware que yo estoy usando, pinché en el link de Marlin. Entonces se abrió una nueva página en la cual tenemos todos los archivos de Marlin. Para que sea más sencillo descargar todo el paquete de archivos, lo más rápido es presionar en Code y descargar el zip. De esta manera tendremos todos los archivos comprimidos en uno solo. Cuando tenemos este archivo comprimido en la carpeta que queramos, entonces lo descomprimimos. Una vez terminado, tendríamos que buscar los archivos de configuración de nuestra impresora o la configuración que queremos usar. Como veis aquí, estos son configuration.h y configuration.adv.h. Estos dos archivos tendréis que reemplazarlos por los de tu impresora o
por las de tu configuración, mejor dicho. Esto es para cualquier Marlin que os descarguéis. En este caso, Hires, vaya, el creador de este Marlin, deja una carpeta dentro de estos archivos llamada Configuration Files, y dentro de esta, aquí podemos ver dos carpetas más. Una que realmente no sé qué es, parece que es su propia configuración, y la otra que dice E3V2 Templates, lo que esto significa Ender 3 versión 2 plantillas. Así que yo asumí que esta era la carpeta en la cual estarían los archivos que yo iba a necesitar. Dentro de esta carpeta tenemos varias carpetas más. Cada una de ellas es para un tipo de configuración. Por ejemplo, la que pone No Probe quiere decir que no tiene sensor de autocalibrado. La que dice High Speed es que la impresora tiene unos ajustes de impresión más rápidos. Pero yo la que seleccioné es la primera, ya que tiene un sensor de calibrado en 9 puntos, algo que me parece suficiente para una impresión doméstica. Entonces es tan sencillo como copiar estos dos archivos de esta carpeta y pegarlos en la carpeta Marlin que vimos anteriormente. Por cierto, cuando intentemos pegar esto, nos preguntará si queremos sustituir los archivos. En este caso tenemos que decir que sí. Ahora ya tenemos todos los archivos necesarios para compilar nuestro propio Marlin, con lo cual nos vamos a Visual Studio. Una vez dentro, pinchamos sobre el icono Platform.io y ahí le damos a abrir proyecto y buscamos la carpeta en la cual tenemos el Marlin que nos descargamos anteriormente. Entonces abrimos el proyecto y si nos sale esta ventana tendremos que estar de acuerdo y confiar en los archivos de este autor. Una vez hecho esto, ya tendremos cargado el proyecto. Para no alargarme demasiado con el vídeo, os diré los 3 puntos más importantes para que vuestro Marlin compile sin problema y funcione posteriormente. El primer punto a comprobar antes de hacer nada más sería dentro de platform.io.ini, en mi caso en la línea 16, y probablemente para vosotros también o muy cercana, tenéis que comprobar si ese nombre corresponde a vuestra versión de la placa e impresora. Para ello os vais a Marlin src pins y en el archivo pins.h. En este archivo buscáis vuestra placa y modelo. En mi caso, yo tengo la placa de Creality versión 4.2.2. Esta se encuentra en la línea 568. Yo en mi caso no copié nada, ya que parece ser que todas las placas versión 4 son compatibles entre ellas. En caso contrario, tendréis que copiar el valor de la derecha y colocar este en el archivo platform.io.ini mencionado anteriormente. Una vez hecho esto, le di a compilar ya que quería estar seguro de que todo iba bien antes de empezar a modificar nada más, ya que si esto no compilaba, primero tendría que resolver estos problemas. Y este sería el segundo punto más importante, tenemos que hacer que compile, si no todo el trabajo que hagamos será en balde. Así que una vez terminado me di cuenta que había un problema. Este error decía que mi placa necesitaba que una función que aparentemente no estaba activa tenía que estar activa para poder continuar. Así que como tampoco tenía mucho que perder, fui a activar esta función y probar nuevamente. Obviamente, si no estáis muy familiarizados con Marlin, como es mi caso, estos errores pueden crearte un poco de frustración, pero generalmente si lees el error que te da, es fácil de arreglar, ya que estos archivos están muy bien depurados y todos están comentados al milímetro. Así que realmente es bastante sencillo trabajar con él. Para encontrar esta función, la copié y me fui al archivo configuration.h. Ahí pulsé Control más F para iniciar el buscador y pegué el nombre de la función. Fui recortando el nombre hasta encontrar la función. Una vez que encontré esta, quité las barras para descomentar esta función. Y ahora probé en compilar nuevamente. Por suerte, esto parece que fue bien, así que después de esto busqué dónde se encontraba el archivo compilado, lo introduje en una micro SD y lo instalé en la impresora para ver si todo funcionaba correctamente. Como podéis ver, el firmware corría bien. Teníamos la última versión que Hires había hecho, pero faltaba un detalle: cambiar el tamaño de impresión. Esto era realmente sencillo, ya que ya teníamos todo funcionando, solo había que modificar un par de números y volver a compilar. Entonces nuevamente en Visual Studio, dentro del archivo configuration.h, en la línea 1372 y 1373, tenemos el tamaño de la cama en ancho y largo.
Esto en teoría no hacía falta modificarlo, pero ya que originalmente viene en 225 y la cama tiene un ancho de 235, quería ponerlo al límite, ya que en caso de necesitarlo no tendría que venir aquí nuevamente. El problema principal de hacer esto es que si imprimimos a un tamaño máximo, el nozzle chocará con las pinzas que tenemos colocadas para aguantar la cama. Por eso a nivel profesional se suele usar camas magnéticas. El problema de las camas magnéticas es que si no son de buena calidad y el objeto que imprimimos es bastante grande, pueden llegar a moverse, pero ya hablaremos de esto en otro vídeo. Para el alto de la impresora, que es lo que realmente veníamos buscando, esto lo encontramos en la línea 1381, la cual dice posición máxima en Z. La altura máxima asignada anteriormente era de 250 milímetros y yo la he puesto en 500, ya que aunque la barra es de 600 milímetros, la impresora no es capaz de aprovechar todo el recorrido de impresión de este perfil. Al igual que pasaba con la impresora en estado original, ya que la barra era de 400 milímetros, pero solo era capaz de imprimir 250 milímetros de altura. Y después de esto el proceso es el mismo que el anterior: compilar, guardar el .bin en la memoria externa y actualizar la impresora. Como veis, la actualización fue un éxito, y lo último era probar si realmente ya podía imprimir a ese tamaño. Pues sí, pero no. Y es que, como me temía, ahora sí puedo imprimir objetos grandes. Lo primero fue imprimir esta torre para ver si sobrepasaba el umbral de los 250 milímetros. Pero solo puedo imprimir objetos que sobrepasan los límites con el Marlin o firmware. Es decir, puedo imprimir directamente desde la impresora, pero no desde la Creality Box. Me pondré en contacto con ellos para ver si hay alguna forma de arreglar esto. De hecho, reseteé la caja e intenté agregar la impresora como si fuera una CR10, ya que estas son mucho más grandes, pero nada, no hubo suerte. Así que lo que he hecho es pedir un alargador para la micro SD y de esta manera cuando tenga que imprimir objetos grandes tendré que hacerlo directamente desde el firmware de la impresora. De todas formas, no creo que vaya a estar imprimiendo tan a menudo a esas dimensiones, ya que el tiempo de impresión se vuelve exponencial y quizá ya no sea tan rentable imprimir un objeto que va a estar días o incluso semanas imprimiéndose. Después de imprimir la Torre Eiffel, queda claro que el siguiente punto será las retracciones, aunque he estado imprimiendo esto a unas temperaturas tan elevadas que ya ni siquiera sé si es culpa de las retracciones o de las temperaturas extremas que hemos vivido en los últimos días. Bueno, sin no mucho más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.